A principios del siglo XX, este era el centro neurálgico de Trinidad. Aquí, a un lado de las vías del ferrocarril, floreció el almacén, cine, teatro y restaurante de los Cañizá. Yo soy Ruth Dami Cañizá, descendiente de don José Cañizá Solé. Mi abuelo vino de España, oriundo de Poboleda, un pueblito de Cataluña. Soy Asmat Dami Cañizá, nieto de don José Cañizá, un español que, como explicó mi hermana, vino en el 1902 y fundó la familia, prácticamente la familia Cañizá Martínez. Ella se casó con mi abuela de nombre Juana Martínez de Cañizá. Ella es paraguaya. Aquí de Asunción, de Trinidad específicamente, se conocieron aquí y se casaron. Como bien dije, tuvieron 10 hijos, ¿verdad? Le sobreviven 4 actualmente. Mi nombre es Marta Pamela Cañizá Martínez. Yo soy la última hija de don José Cañizá Solé y de doña Juana Martínez. Emigró hacia Francia, ahí aprendió los oficios de la cocina, trabajó como mozo. En ese lugar conoció a un paraguayo que vio lo guapo que era él y le habló de venir a Paraguay. Él se entera a través de que él era mozo y estaba en la cocina y actuaba de mozo. Allí él le sirve a un señor Valdovinos, el cual se impresiona por la inteligencia que tenía, dice mi papá, y le dice que él estaba perdiendo su tiempo en Europa, que él tenía que venir a América, y papá no tenía ni idea de lo que era América. Don Nicasio Cañizá, usted es el mayor de los 10 hermanos. Sí. Soy Mabel Liduvina Cañizá Cubilla y soy hija de Nicasio Cañizá Martínez y Juliana Cubilla. Entonces él le dice, pero ¿cómo yo me voy si no tengo medios? Él le dice, no, vos por eso no te preocupes. Yo tengo allí empresas, yo te pago el pasaje y te vas a Paraguay conmigo. Le compró el pasaje y mi abuelo vino en barco allá por el año 1904. Me parece que es muy joven, vino acá. Vino muy joven. Sí. De acuerdo a los datos que nosotros estamos manejando, pues yo estoy tratando de recopilar todos los documentos que están esparcidos por la familia, ¿verdad? Y tengo un dato que él salió de España en el año 1904. Llegó a Asunción con un amigo suyo de las Islas Canarias, que era el señor Jerónimo Perello, con quien mantuvo una amistad muy cercana después ya que llegaron acá a Asunción. Vino con el señor, trabajó con este señor y de acuerdo al dato que yo tengo, en un año él saldó toda la cuenta. Si él salió en 1904, en 1905-06 él ya estaba libre, cuando decide hacer un negocio en Trinidad. Y él fue comprando primero la propiedad, que es donde está el cine, ¿verdad? Luego miró, le encantó esta propiedad por el agua. ¿Y qué hizo él? Esta propiedad era un terreno seco y él canalizó el agua. Ve Trinidad como un lugar estratégico. ¿Por qué? Porque allí en Ceballos, ya funcionaba la Lievis, que era de los ingleses, ¿verdad? Y había muchos europeos. Estaba el Jardín Botánico, que estaba Fibri, estaba la curtiembre de los Stau. O sea, era un lugar muy estratégico y él era muy visionario por lo que me cuentan la historia, ¿verdad? Mediante esa canalización lo que hizo es distribuir el agua en la propiedad y también canalizó para que 10 o más familias se surtían de agua en esta zona, casi todo el barrio. Él entonces decide montar ahí un negocio y se asocia con un señor Miró, que era de las Islas Canarias. Fundan el primer almacén, que nosotros pensamos que fue en 1907 o 8. De eso no tenemos así alquilando ese lugar.
de una familia La Guardia que tenían 4 lotes. Él alquila eso que ya estaba hecho y luego se disuelve la sociedad Miró y él entonces pasa a comprar la propiedad al señor La Guardia del primitivo almacén que hasta hoy está todavía, ¿verdad? Abuelo había comprado de una viuda que tenía ya un almacén y no podía ella ya con el almacén. Pero primeramente ahí al lado, ahí puso con un español llamado Miro. Dice que había puesto primero ahí el almacén, acá al lado de mi casa. Pero como tiene una entrada ahí, no le resultó tanto. La casa materna, la casa donde se criaron los 10 hijos que tuvo el abuelo. Y la casa está en la propiedad donde está el cine, donde está el bar y el almacén. Y después como esta señora viuda quiso vender, abuelo adquirió esto. Esto así estaba. Pero esta parte no. Esta parte era un vacío. Después se hizo el... Sí, después abuelito iba haciendo. Y ahí él se lanza solo. Así haciendo la historia. Él, una vez que tuvo una estabilidad económica, todos pasaban mal en Europa, ¿verdad? Entonces él decide, comienza a traerle a mis tíos, a mis abuelos, tales así que 3 hermanos vinieron. Y también le trajo a sus padres. Y esta propiedad era una huertita, una pequeña huerta, una pequeña quintita, porque también el abuelo compró una propiedad que era la quinta, que tenía 16 hectáreas. Y ellos vinieron por barco hasta la Argentina, de la Argentina por tren, seguro que hasta Encarnación. Ese proceso lo conozco muy bien. Y la parada era Trinidad. Entonces papá no encontró nada mejor que contratar una banda para recibir. Y todo el pueblo que le conocía a mi papá, que sabía que venían sus padres de Europa, que en Trinidad, Europa, era una cosa que la gente ni se imaginaba dónde quedaba, ¿verdad? Fue un recibimiento así que los abuelos se quedaron sorprendidos y no entendían lo que pasaba. ¿Con qué visión él compró esto, verdad? Como el almacén Cañizá iba creciendo, los ingleses le solicitaban a papá, le decían, pero acá nosotros no vemos pomelo, acá nosotros no vemos mandarina, acá nosotros no comemos aguacate, no hay caqui, no hay ciruela, no hay uva. Entonces tenía acá papá una plantación majestuosa de todo lo que ustedes no se pueden imaginar. Era un lugar hermoso donde ahí sí cosechaban el café, porque hacían el café, hay máquinas de café en Cañizá, hacían mosto, tenían animales, se surtía el almacén de esa quinta. Café, caña de azúcar, uva, ciruela, caqui, aguacate, para surtir al almacén. Porque ¿quiénes eran sus consumidores? Los europeos que vivían en Trinidad en esa época, los que más consumían. Tal así que un año fue tanta la producción de pomelo que mandó a la Argentina. Y dice que fue la primera carga de pomelo que fue del Paraguay a la Argentina. Mucha gente. Los domingos venían todos los españoles a comer el famoso arroz con calamares. La verdad que mamá me contaba que no hacía paella, era arroz con calamares. Y el famoso alioli, que es parte de nuestra familia, que es ajo y aceite de oliva.
Abuelo tuvo 10 hijos. 10 hijos. Y todos trabajaban en el bar. Y la verdad que él vino con una mente europea, ¿verdad? Y los hermanos, los hombres tenían que estar en el mostrador y las mujeres estaban en la cocina. Las mujeres limpiaban los manteles. Mamá me contaba que los manteles del bar, que eran blancos, los limpiaba con agua caliente. Eran todos trabajadores. Desde joven estábamos ahí. ¿Qué Y atendía también, despachaba. Desde los 12 años vos despachabas. Sí. Don Jesús, usted es el antepenúltimo de los 10 hermanos. Sí, señor. ¿Y desde cuándo vos trabajás aquí en el almacén, estás en el almacén? Desde que nací. Desde que naciste. Y por ejemplo, ¿vos qué hacías? ¿Le ayudabas a tus padres? Sí, ¿Qué hacías vos? y de todo. Me iba con ese camioncito, me iba al mercado. A buscar las mercaderías. Mercadería, sí, señor. ¿Qué traías? Y de todo. Sí, cuando papá nos pedía que le ayudáramos, cuando éramos un poquito más mayor y entendíamos todo, veníamos también a ayudarle al almacén. Todo. Porque éramos constantes ahí. Estábamos siempre atendiendo, despachando. Y de todo, porque estaba acostumbrado ya a eso. Me daba igual atender en el bar que atender el almacén o estar de boletero ahí, cualquier cosa. Teníamos que hacer de todo. Nadie tenía una función específica, digamos. A veces mi hermano no venía, el operador de la máquina hacía él. Y otra característica de él es que él nunca permitió que nadie haga la masa de sus famosas empanadas. Él se levantaba temprano y él hacía toda la masa. Y yo llegué a ver cómo hacía mi abuelo, ¿eh? Mi abuelo lo que hacía. ¿Cómo hacía más o menos? Y ponía una corona de harina blanca, harina de trigo. Y después en el medio hacía una salmuera tibia. Y mojaba ahí con eso. Y así de a poquito, abuelo. Yo lo que me acuerdo de los brazos gruesos, abuelo. Y así iba amasando. Si bien había una cocinera que venía, ya estiraba nomás la masa. Él preparaba la masa y el relleno. El secreto no. El secreto, no sé, nosotros siempre procuramos hacer, dicen que es igual, pero es difícil, ¿verdad? Porque él tenía tanta precisión ya y eso es una cosa que fue uno de los primeros que en Asunción que se vendían las empanaditas, ¿verdad? Los pastelitos que le llamaban. Y alzaba y ponía la harina abajo y ¡pum! Tiraba arriba la harina. La masa hecha, quiero decir, sobre la harina que ponía otra vez ahí en esa mesa que está ahí. Y después el relleno. Y después el relleno ya tenía todo preparadito él y ponía, porque medio redondito hacía mi abuelo. Y hasta el 2000 por ahí. Hasta el 2000. Sí. ¿Y qué vendía? De todo, ramos generales, de todo. Había cigarro guazú. Cigarro paguazú. La gente venía a tomar también su cañita. Sí, esto era un bar Acá era el bar. muy frecuentado. La parada del tren. Dicen que a kilómetros ya se olía el olor del bife que hacía el abuelo. Era famoso el bife con huevo y también los pastelitos, que nosotros le llamamos empanada ahora. ¿Vos comías el bife a caballo que se hacía ahí también? Sí, también. Ahí mismo comías. Sí. ¿En qué consistía el bife a caballo? ¿Qué ingredientes tenía, papá? Y la carne y después después Cebolla, sí, lo que cebolla cebolla, sí, frita, cebolla. después Este, Papa. Papa también, sí. papa frita. ¿Y Sí. cuántos huevos encima? Generalmente 2 huevos. Dos Y especialidad a la casa le llamaban completo. Era un bife a la plancha con papa frita, huevo y cebolla. Eso venía la gente de Asunción. Cierto que se olía desde muy lejos. Sí, claro. Sí, ya. ¿Y de bebida? Y en general de todo. Los pastelitos eran chiquititos
eran no como ahora, no tenían el tamaño de ahora. Eran chiquititos y tenían una fórmula secreta. Extendía toda la masa y ponía así, todo uno al lado otro, después le tiraba otra masa hecha y apretaba así con sus dedos alrededor de todo ponía el relleno pues. Y después le sacaba con la forma que él tenía, cortaba, te voy a decir, una forma medio redonda, no tan redondito. Había plantación de café. Papá tenía no sé cuántas hectáreas de plantación de café. Acá se cultivaba el café, se hacía ¿cómo se dice? La cosecha. La cosecha se llevaba a Trinidad, que era donde estaba el cine, ¿verdad? Allí se terminaba de madurar la fruta, porque él conocía todo. Sí, temprano ellos abrían y ya venía, me parece que era a las 6 ya venía el tren. Y acá ya había gente que venía a comer la empanadita y a desayunar. Porque el tren también era un medio de locomoción en esa época y muchas parejas se enamoraron y una de las parejas fueron mis padres, ¿verdad? Era el lugar cercano a la capital, pues entonces vivían acá. Y acá, a la cabecera del Río Ñuble, a aquellos lados estaba un mercado municipal. Y ahí venían todos los familiares, acá tomaban el tren y iban hacia el centro. Que dice que se enamoró de la mirada de mi mamá, tal vez así que le hizo una música. Ah, sí. Sí, que se llama Nemae, que quiere decir tu mirada. Ya esperaban el tren. Y los que bajaban, habían muchas verduleras, muchas señoras que iban acá, había el mercado, pues detrás del Río Ñuble había un mercado. Y las verduleras con sus hortalizas, todo lechuga, todo. Parece que venían especialmente de Luque. Nosotros fuimos acá a los Tiñeses, lo que le pusimos el marcante al Deportivo Luqueño Cureluque. Porque ellos cuando iban a jugar con Río Ñuble, venían en el tren que traían los chanchos acá para Muti y Basigalú, porque eran las chancherías, la fábrica de embutidos. Entonces ellos venían en ese tren, pues, y nosotros le decíamos Curelo. Hola, eso que dice cualquier cosa, Curelo, no saben ellos. ¿Y vos utilizabas mucho el tren, viajabas en el tren? Sí, también. Se viajaba mucho en el tren. Sí. ¿Vos te ibas a tu colegio en tren, verdad, papá? Sí. ¿A qué colegio te ibas? ¿Dónde te ibas? Al colegio de Asunción, a los colegios. No recuerdo muy bien cómo se llama. En ese tren venían, que era gratis, pues. Por eso le llamamos Cureluque nosotros. Y un poco ellos llamaban los chureros. A nosotros porque estaba acá la churería, pues. Nosotros éramos los chureros. Bajaban acá y se iban a vender sus productos ahí. Después recorrían también. Había mucha gente, estudiantes, gente que iba a su trabajo. Claro, eso también le dio mucho empuje, ¿verdad? Mucho empuje les dio porque no había medio de locomoción. Para que mis hermanos se vayan al centro a traer las provistas, ellos se iban de carro hasta la Recoleta. Y ahí tomaban el tranvía y hacían su pedido, ¿verdad? Y recuerdo así del tren que pasaba ahí enfrente, una estación que se llamaba Estación Trinidad, ¿verdad? Que tenía su número de parada ahí y inclusive llegamos a utilizar yo muy poco por el colegio que tenía en otro lugar. Mi hermana sí iba frecuentemente en el Nacional de Niñas, ¿verdad? Algunos iban en el trabajo, iban en el tren ahí. Eran épocas buenas, en el Nacional de la capital. No era de acceso fácil y la gente de Luque no tenía camino, era solamente el camino del ferrocarril. La gente de Limpio, la gente de hacia Mariano y eso eran todo tapepoí, allí no había nada abierto. No, y acá siempre fue. Siempre fue. Más antes estuvo allá en, ¿cómo se llama? En Molas López y Vía Férrea. Ahí había una parada del tren que se llamaba Rubio Ñu. Hasta hace poco estaba todavía la panita de Sin y se llamaba Rubio Ñu, esa parada. Y esta era Trinidad. Él era no sé cómo, pero él todo sabía.
se secaba la fruta y fuimos también, dice que en la época, la primera empresa, voy a decir, porque no era una empresa, era un negocio familiar en que trajo la peladora del café. Y se formaba cola de la gente que tenían plantación de café y no tenían dónde pelar. Si es por mí, yo quisiera que se retire, pero ¿quién atiende? ¿Quién atiende eso? Y hay que, como decía mi abuelo, hay que atenderle al cliente. El cliente es primero, decía él. Hay que atenderle al cliente, o si no, una vez viene y no le atendés en forma, no le servís en forma y se va a otro lado. Y ahora, con razón, se van a otro lado, más moderno, con aire, con esto. Si se reactiva acá, hace falta muchas cosas que modernizar. También me decías que tu papá era veterinario y Sí. le esperabas en la estación. Yo le esperaba en la estación. Él entraba a tomar su aperitivo y después cenar ahí en Cañiza. Era un bar lindo, muy respetable, bien surtido. Hasta hoy está el salón ese. Y uno de los descendientes está allí sentado y no sé por qué no. Quedó como un símbolo. Entonces también eso explotaba a mi papá. Aparte de eso, él tenía la tostadora y él tostaba el café. Y tenía la moledora. Pero él tenía unas teorías así muy estrictas que decía que no se tenía que tostar todo el café porque entonces salía el sabor. Entonces él cuando veía que iba a acabar, tostaba el café. Y todo el pueblo se enteraba que había café fresco por el olor, por el aroma que tomaba todo Trinidad prácticamente. Y cuando la revolución, te quiero contar una anécdota, ¿verdad? Todas las familias extranjeras, porque habían muchos inmigrantes acá. Antiguamente los europeos tenían inmunidad, nadie le podía molestar, ¿verdad? Entonces todos los europeos que habían por ahí, que tenían hijos paraguayos ya, cuando hubo esa revolución, mi papá les cobijó en casa. Le depositaban a su hija en la casa del abuelo y se hizo la bandera española como que quedaba esto como una embajada para que nadie entre y se lo respetaba mucho al abuelo. También durante la guerra el salón se usó como un taller en donde la gente venía y hacía los uniformes, hacía todas las cosas de primeros auxilios y esas cosas. Ah, porque el cine estaba cerrado. El cine estaba cerrado, claro. Y se convirtió en un... Se convirtió también en vamos a decir, un punto durante la guerra, en donde se utilizaba también el almacén. Y recuerdo que papá siempre decía que cuando había pedidos, él siempre mandaba bolsas y bolsas de galleta para la guerra. Él siempre colaboraba con todo lo que se podía. El cine empezó en 1928. Sí. ¿Y vos cuántos años tenías? No nací todavía. No naciste todavía. Pero después toda tu infancia y tu... Sí, todo. ¿Y qué películas te acordás? Sí, ahí están unas cuantas nomás. Imposible recordar todo. Y la película que yo recuerdo más, que digamos, era King Kong y Violetas Imperiales
Y imagínense, ya hace mucho tiempo, ya 50 años, casi no recuerdo demasiado bien, pero esas dos películas es lo que no me olvido. Sí, me acuerdo de la gente que venía, eso se llenaba y hay tantas anécdotas de la gente ahí, de gente que se conoció, que se enamoró en el lugar. Aquí muchos se conocieron y se casaron. Ah, sí, muchos. Sí, ya paré. ¿De acá del barrio? Del barrio y de otro lado también. ¿En serio? ¿Te acordás de algo? Sí, no, sí, más o menos me acuerdo. Sí, pero 80 años de cine, muchas cosas no me puedo acordar. A mí me tocó ya la colita nomás. Y bueno, lo que yo recuerdo es el cine, que íbamos en las funciones matinales, íbamos ahí los chicos, ¿verdad? Y cuando chicos y veíamos las películas que nos entretenían, ¿verdad? Todo tipo de películas de cowboy en esa época que están de moda, ¿verdad? Que vio películas que ahora están siendo revistas, por decirte una forma, ¿verdad? Por ejemplo, Lo que el viento se llevó, películas clásicas. Siempre venía porque hacíamos función de cine para ellos. Para los niños. Sí. ¿Y eso en qué horario hacíamos? Y de siesta, digamos, a las 2. A las 2, a veces a las 3. Era un barullo. Barullo, sí, barullo. Tal es así que nosotros, o mi mamá, sus hermanas, tenían una nana que le ponía a los chicos que nacían como sobrenombre el nombre de los actores. Por ejemplo, el tío que tenemos ahora, el menor de ellos se le dice Jesse, como Jesse James. Y así cada uno tiene su sobrenombre. Lo que me acuerdo es del matiné. Matiné queríamos venir nosotros. A ver, Rin Tin Tin, Tarzán, todo eso se pasaba, pues. O cualquier película. Sí, sí. Mi papá matiné nos permitía, pero a la noche no. A la noche ya no. Matiné nos permitía. Y Rin Tin Tin, y el techo parece que iba a volar. Las aventuras de Rin Tin Tin. Y acá el señor don Juan Cañizada nos ponía mesita de hierro, silla de hierro, tomábamos naranjil, que es refresco, en la hora de intervalo. Y la cortina de ellos eran de arpillera nomás. Y cada vez se soltaba la película, esperábamos como 10, 15 minutos mientras que añadía y mientras tanto salíamos afuera. ¿Y había alguna gente así que entraba gratis? Sí, había siempre, como en todos lados había gente gratis. Algunos hay que caer de ahí, hay que llegar a Piquería, hoy coman la sandía, Y el calor, como sudamos, todavía ventilador, pero eso no abastecía, pues matiné para más. Después papá ponía un envase grande de agua acá y no había pues eso, esa conservadora y eso. Con hielo le ponía y salían las criaturas especialmente a tomar agua y acá medio se bañaban. No, nada de por lo más mova. No, me anda y por y nada más que comestible, empanaditas hacían y el refresco. Pero hasta ese punto nomás no había demasiado comestible. Bebida alcohólica no se vendía. ¿Y quién te traía las películas, don Nicasio, para el cine? Este señor traía varias películas, generalmente eran todas mudas y en particular eran casi todas las de Carlito Chaplin. Y fue toda una novedad, claro, un cine acá en aquella época, imagínense, que ni se conocía qué era lo que era cine. Y había una persona que siempre traía. Sí. Se mojaban todas las caras y todo para entrar ahora al cine. En el receso eso era. Eso es lo que me acuerdo. Sí. Linda época era. Con mis primas veníamos, las primas mayores. Sí. Veníamos también. Teníamos un asiento alto ahí. Este es el asiento de ustedes, nos decía abuelo. Un banco más alto. Sí. Después desapareció con una... No sé de dónde se prestó y no devolvieron más. Y lo que más yo recuerdo es el Teatro Cañizá, que se hacían todas las... Mira, venían los mejores exponentes del arte. Con Azucena Celaya también de acá, pues, esa famosa actriz. ¿Le conociste? Sí, mi amiga entera. ¿Y hablabas con ella? Sí, tenía una escuelita acá de arte escénico.
Nos respetábamos mucho, nos entregábamos todos con mujeres, hombres, nada donde había falta de respeto como ahora, por ejemplo, en cualquier momento se hace una violación en cualquier lugar. Antes no, se temía, se le respetaba mucho a las autoridades. Ahora ya terminó esta historia. Esa es la historia que acá, por lo menos en este lugar, sucedía. ¿Y usted también le conoció a Darío Gómez Cerrato? Sí, muy amigo mío era. Venía en el tren de mediodía siempre, y yo tomaba ese tren, siempre me sentaba con él. Y después nos hicimos amigos y él ya venía a tomar su aperitivo ahí en Cañizá, pues. Ahí venían los grandes personajes. Fue el alma de Trinidad porque era un almacén y bar. De día funcionaba como almacén y de noche, después de ver las películas, se abría el bar. Antiguamente no había banco, ¿verdad? Y todas las transacciones de ventas de ganado se hacían en mi casa, en el negocio. ¿Por qué? Porque era cerca de la tablada también. Y ahí venían, dice que los vaqueros, vamos a decir, los vendedores de redes, y venían con unos pañuelos para ir. Y ahí abrían el pañuelo y ahí tenían fajos de dinero. Y se sentaban en el bar y hacían las negociaciones y ahí se pagaba y todas las transacciones se hacían. En ese bar venían a tomar unos tragos José Asunción Flores, Darío Gómez Cerrato. Cañizá tiene su historia. Por ese bar han pasado personajes de esa época. Ahí, por ejemplo, ese Ajamita Tamoirú, Batilana Becatuno. A los amigos, todo Emiliano Fernández pues trabajaba acá en el Jardín Botánico. Exacto. Y venían todos a tomar aperitivo. Y se juntaban ahí en Cañizá. Y yo siempre me sentaba con ellos, escuchaba lo que hablaban. Como me gustaban esas cosas, se me quedaban, ¿no? Sí, sí. Y ahí vivía, cuando dice Jamila Tamoirú, Batilana, esos vivían todos por acá también. Pues. Todos vivían acá en Trinidad. El coronel Rafael Franco tiene la casa frente a la casa de la abuela. Tal es así que una tía mía se casó con el hermano de Rafael Franco, que es Manuel Franco. Está enraizada esa familia, ¿verdad? Franco Cañizá. Sí, los compadres Néstor Báez, los hermanos Cáceres, Félix Pérez Cardoso. Ah, ¿también? Sí, también. ¿Y Darío Gómez Cerrato? También, es nuestro vecino Darío Gómez Cerrato. Vecino y amigo. Venía con... Sí. ¿Eran amigos? Sí, muy amigo de mi papá era. También cuenta que Emiliano R. Fernández también venía, sí. Venía aquí a tomar unos tragos. Él era muy bohemio. ¿Quién? Emiliano. Sí, Emiliano. ¿Y cantaba acá? Yo no llegué a conocerlo personalmente, pero cantaba, dice. Sí, sí. Y tenía un carácter muy fuerte. Sí, sí. Allí desfilaron todos los artistas que vos te podés imaginar. Y todas las obras de que se daban en el municipal, no había otro cine o otro local en donde podía ser exhibido. Te digo así, poetas como Darío Gómez Cerrato, Emiliano R. Fernández, José Asunción Flores, todos ellos, ¿verdad? ¿El operador del cine quién era? Muchos pasaban por allí. Muchos pasaban. Sí. Entre ellos Medina. Medina, el último. Como pasa familia Medina, ¿verdad? El último. Y ese le hacía pasar también a alguna gente para ver. Sí, claro. Todos los que limpiaban los bancos tenían derecho a venir con su familia. Sí. Ya, y venían. Venían, no había otra diversión, no había tele. Se iban también los políticos, ¿verdad? Fíjate que estábamos cerca de la casa de don Rafael Franco. También se reunían allí políticos, gente importante, gente científica como Claudio Pavetti. Este era un centro totalmente, la parte social, ¿verdad? Intelectual, estaba al día en todas las cosas. Y una parte de Trinidad, en su época. Y de su historia. Sí, de su historia de Trinidad. Por el cine. Exacto. Que traía mucha gente. Mucha gente.
Y era toda una novedad. Sí, una novedad. Todo eso estaba, vamos a decir, lo que es Cañizar Manos, que ustedes conocen con el nombre Cañizar Manos, estaba así constituido por 3 partes, diríamos. El almacén propiamente dicho, ¿verdad? El cine y el teatro y el bar y restaurante que se llamaba. Bien definido estaba. Y cuando vino la tele más o menos... Ahí mermó todos los cines. Los de barrio especialmente, hasta los del centro tuvieron que cerrar todo porque el cine, no sé qué pasó. Primero empezamos con el cine de salón y después, por las temperaturas altas de Paraguay, él creó el cine también de la terraza, ¿verdad? Que era al aire libre. Son 3 complejos diferentes en el cual él incursionó. Dice que los vecinos sacaban su tele en el patio. Y Sí, así era. Pero no es como el cine. El cine tiene algo especial. Después tenemos la pista La Rosca, una piscina que ahí nosotros también nos íbamos a pasar los ratos con los amigos y amigas. Tenía un precio así simbólico nomás, él cobraba. Esa agua iba también, se creó ahí la pileta esa de natación, que era una distracción también de Trinidad en la época, ¿verdad? Era la pileta de la Tosca, se le dice la Tosca porque su piso es de tosca y el agua venía de los manantiales de esta casa, de esta propiedad, que pertenecía a la familia Jara. Nosotros, no sé si viste, en la parte de atrás del almacén habían 2 piletas. Nosotros éramos todos criaturas y ellos llevaban la uva de acá, digo de acá porque era de este lugar, ¿verdad? De la quinta que nosotros le llamamos, y se lavaba primero y después se ponían en las piletas. Sí, mi papá se dedicaba, le gustaba plantar hortalizas y todas las criaturas entrábamos y pisábamos. De allí se llevaba nosotros le llamamos bodega, a una pieza especial que él hizo en donde estaban los toneles de roble. Allí entonces se cargaba en los toneles, se cerraba toda la pieza porque él tenía que tener una temperatura y humedad. Lastimosamente, Trinidad está perdiendo su identidad. Vinieron a levantar edificios que no respetaron primero el plan regulador, no respetaron el medio ambiente. Y él iba cada tanto, sabía él cuándo tenía que abrir, y abría y veía si ya fermentaba, si no fermentaba, y probaba. Y ahí también después se envasaba el vino, y era el vino casero, vamos a decir, que le llamaban la gente, porque ponían Dama Juana y dice, dame medio litro o un cuarto de vino casero, y nosotros sabíamos que era el vino de producción propia, como el café. El café se llamaba Don José, o San José o Don José, pero había la bolsita, todo con la inscripción de su nombre. Tenemos acá detrás de la casa de mamá el edificio de los Patos, que causó un daño irreversible con el ecosistema porque tocaron el acuífero Patiño, que era el que surtía agua a estos manantiales. No solamente nosotros nos quedamos sin manantiales, sino también 6 familias que tienen casa quinta, que tienen sus casas quintas, ¿verdad? Produjeron un daño irreversible en las aguas, en los manantiales que alimentaban toda esta vegetación aquí. En épocas pasadas, mi abuelo fue el que ya instaló aquí la irrigación natural de estas aguas.
anteriormente era un terreno un poco seco, un poco árido, ¿verdad? Y él, gracias a las obras que hizo bajo tierra, ¿verdad? Que encontraron napa freática a pocos metros de superficie, entonces irrigó toda esta parte todas las plantas, se llenaron de plantas, hortalizas. Aquí teníamos corría el agua, teníamos berro, ¿verdad? Acá también había plantación de mosto. O sea, La caña dulce se cultivaba acá, se llevaba al almacén y en la misma pileta donde se elaboraba el vino, se limpiaba toda la caña, ¿verdad? Pero el mosto se hacía en un bar que él tenía cerca al ferrocarril y fue uno de los primeros que trajo la máquina de hacer mosto. Tal es así que cuando esa máquina iba a ingresar al Paraguay, aduana no sabía qué impuesto le tenía que cobrar porque no sabían qué era lo que él traía. Teníamos berro, lechuga, distintas hortalizas, la más variada hortalizas. El agua corría, iba a la piscina, que está una pileta que de otra familia, la familia Jara, y alimentaba esa piscina, ¿verdad? Gracias al agua aquí del manantial, ¿verdad? Y eso actualmente está todo seco, ¿verdad? Por la destrucción que ocasionaron todos estos edificios que vemos aquí enfrente. Y hubo todo así un litigio y mi papá se tuvo que ir a explicar que él traía una máquina para hacer mosto, que era el jugo de la caña de azúcar. Esas son cosas que... ¿Y eso más o menos en qué época? Yo eso no te puedo hablar con precisión de la época porque soy la última, ¿verdad? Y yo todo esto comencé a escribir en un cuaderno de acuerdo a lo que me contaban mis hermanas. Cavaron a una profundidad impresionante, ¿verdad? Y se encontraban con agua y encontraron la napa freática principal. Entonces perforaron parte de lo que es el acuífero Partiño, ¿verdad? Todos estos manantiales que alimentaban aquí a las quintas, ¿verdad? De los vecinos, de la familia Aranda, Sosa, tenía un hermoso arroyo ahí que se echó a perder todo eso, ¿verdad? Se secó, entonces ya no quedó nada, ¿verdad? Él también compró una propiedad en Trinidad, que nosotros le llamamos La Ribada, ¿verdad? Que era prácticamente en la misma dirección del almacén, en donde él encontró que había un manantial del cual él surtió al almacén de agua corriente y a muchas casas también que solicitaban ese servicio. Nos quedamos sin agua, violentaron todas las normas y las leyes ante la atenta mirada de las autoridades que no nos defendieron. Y así quedó hoy la casa de mamá. No hay agua, las plantas se secaron. Mamá murió hace un año con una pena muy grande porque esto era un vergel. Ellos lo que hicieron es cavar para desagotar esa agua. Pues hicieron 3 subsuelos para estacionamiento. Y no sé, hicieron un estudio de suelo, pero por lo visto muy fugaz, no muy intensivo, ¿verdad? Entonces se encontraron con mucha agua y les sorprendió prácticamente. Y comenzaban a desagotar, no sabían dónde desagotar. Bombearon y sacaron toda el agua que existía. Tenemos el ejemplo del Hotel Guaraní, ¿verdad? Que está bajo un arroyo prácticamente. Y eso con un buen trabajo hicieron en esa época, ¿verdad? Eso tendrá como 60 años aproximadamente, ¿verdad? Un arroyo pasa por debajo, hicieron un tratamiento y se mantuvo, ¿verdad? Si se hacía un estudio responsable, ¿verdad? Y con todas las autoridades pertinentes, ¿verdad? Se podía haber conservado, ¿verdad? Pero hicieron así rápidamente y ahí está la prueba, destruyeron, ¿verdad? Yo siento que Trinidad está perdiendo su identidad. Al asentarse estos edificios de cemento y hierro que contradicen con el paisaje que antiguamente tenía Trinidad. Lastimosamente estamos siendo acechados por estos edificios. Y vuelvo a decir, las autoridades que tienen que representarnos y cuidarnos no lo hacen, al contrario. Y para reactivar ya tenemos toda edad. Tiene que haber alguien ya más dinámico, alguien para que esto, porque es grande esto, para que pueda mantenerse. Y generalmente todo el mundo dice que ya es museo. Museo. Por eso
Es imposible ya porque ya todos estamos con edad, enfermos, con tareas que hacer. Dale un poco en catalán, papá. ¿Para qué? No. Dale, ¿cómo se dice buen día? ¿Dónde aprendiste el catalán? ¿Dónde ¿Usted habla aprendiste? catalán? En casa la gente era catalana y trabajaba. Ah, Sí. ¿y ellos te enseñaron el catalán? Y sí, me enseñaba ella. Ah, ya. Yo creo que me emociona un poco, ¿verdad? Tanto para la familia como para Trinidad mismo es un patrimonio. ¿Por qué? Porque sirvió para la parte cultural, para la parte, diríamos, de provisión al pueblo y no solamente a Trinidad. En Cañizá se surtía la gente que venía de Luque. Y contame vos cuántos años tenés ahora. Don Nicasio. ¿Cuántos Ahora- años tenés, don Nicasio? Ahora, ¿cuánto tengo ahora? 99. No, como 99. De ese Vallocué, de la zona de Limpio. Eso era almacén al por mayor y al menor. Vamos a decir, al menudeo, como le llamaban antes. ¿Qué le daré al filete de María? ¿Qué le daré en Quilizapi Begó? 4 figuetes y 4 pancetes. Si no las doy, me las mingeré yo. Traducción. ¿Y qué quiere decir? Y ya más o menos se dice todo. ¿Qué le daré? Al filete de María. En castellano. En castellano, ¿cómo es? ¿Qué le vamos a dar al Hijo de María? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? Que le daré cosas que le agrade. Que le agrade. ¿Y después? Le daré. Si no les formen las millaré yo. Sí. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Si no las quiere, las comer yo. Y así cerramos este primer capítulo de la serie de reportajes sobre Trinidad en la Asunción Escondida. Los invitamos a seguir el próximo fin de semana.